Con el comienzo de un nuevo año, en este caso 2026, uno tiende a plantearse ciertos objetivos a cumplir, motivándose de cierta manera para mejorar con respecto al pasado. En mi caso, entre tantos que me planteé cumplir, está el de adentrarme y enriquecerme más culturalmente. Y dio la casualidad que se presentó esta especie de maratón en un cine de mi ciudad, en donde proyectaron 7 películas animadas y casi todas tenían relación con el aclamado estudio Ghibli, del que tanto había oído hablar, principalmente gente mencionando aspectos positivos, por lo cual decidí tomar esta oportunidad para adentrarme en las obras del ya mencionado estudio. El orden en el que voy a hablar va a ser de acuerdo a cómo las fui viendo en el cine, por lo cual empezamos primero sacándonos un peso de encima al hablar de la obra 100 metros. ¿Qué? Digo sacándome un peso de encima porque se trata de la única del ciclo que no tiene relación con el estudio Ghibli. Se trata de una película sobre el deporte de atletismo y cumple con los clichés del shonen y de las películas sobre deportes del tipo Rocky. Por lo cual, si te gustan este estilo de películas o animes que sirven más que nada para motivarte a hacer actividad física, esta no te va a disgustar. El único problema que tuve con ella es que los personajes son muy parecidos entre sí, y hay un par, principalmente el de lentes, que funciona como una especie de mentor para nuestro protagonista, y otro más, que literal no sé de dónde salieron y terminan tomando un protagonismo mayor aún que la de nuestros dos rivales que se nos son presentados al inicio de la cinta. El final abierto que tiene te da una enseñanza que en resumen te dice: esto nunca trató de quién ganaría la última carrera, sino de disfrutar el camino hacia esta. Lo cual no sé, me pareció muy tibio, más cuando venía de ver otra película también con un final abierto. No sé si la veré otra vez, pero si no tenés nada que hacer y te gustan las obras de este estilo, no veo por qué no darle una oportunidad. Continuando con la siguiente obra, vamos con, en mi opinión, la mejor que vi y la que sin duda en un futuro no dudaré en volver a ver si algún día regresa a la gran pantalla. Se trata de La Guerra de los Mapaches, y es mi incursión ahora sí en las obras de este estudio. Fui con las expectativas muy bajas, he de admitir, porque la obra te predispone a ver una historia infantil, cuando termina siendo todo lo contrario, ya que presenta cosas muy adultas, desde temas como golpes de estado, asesinatos y un largo etcétera que no pararía nunca de mencionar. La animación fue lo que más me llamó la atención, ya que me tuvo maravillado durante toda la película, admirando el gran trabajo que tenía frente a mis ojos. Fue la única, junto con otra que mencionaré más adelante, que me conmovió a tal punto de tener que aguantarme las ganas de llorar. Sobre todo al final de esta, cuando, en un momento que me hizo recordar a un capítulo del libro Crónicas Marcianas, los mapaches dan todo de sí para, por un instante, volver a su hogar. Estoy seguro que si en lugar de mapaches hubiesen sido personas, la película claramente no me hubiese conmovido tanto. Pero bueno, es imposible no encariñarse con estos a lo largo del metraje y sentir mal que hayan perdido la guerra. Hubo momentos en donde sus proyecciones me hicieron recordar a otras sagas japonesas, como por ejemplo Dragon Quest, Dragon Ball, o ya de paso a la estética japonesa de los 90. La recomiendo a cualquiera que se sienta escéptico a verla por pensar que es para niños y solo para niños, y también a quien quiera comenzar a ver cintas de este estudio. El único aspecto negativo que le encuentro es que literal al final aparezca un mapache diciéndote la moraleja así sin dejarlo caer de manera sutil, como venían haciendo hasta el momento. La tercera película de este maratón es La princesa Mononoke, que a veces me resulta complicado mencionar, por lo cual pido disculpas por adelantado.
Se trata de una cinta posterior a la guerra de los mapaches y que también es del corte ambientalista, solo que en este caso sí hay personas como también hay animales. Si bien no me pareció una mala película, tampoco me pareció tan buena como una persona que conocí en la función anterior me comentó, ya que ella la dejó ver como mejor que Pompoco, y en este caso no me pareció tan así, o quizás deba dejarla madurar un poco en mi cabeza. Cosas para destacar y que se dan al inicio es que esta, a diferencia de Pompoco, demuestra que explícitamente no se trata de una obra para niños, mostrando cosas fuertes como decapitaciones, asesinatos más explícitos y la inclusión de prostitutas que gobernaba Lady Eboshi, una de las villanas de esta película. La sentí como muy a medias, como la primera parte de una trilogía de películas, pero que, para mi sorpresa y posterior búsqueda en internet, solo existe esta cinta, por lo cual hay muchas cosas que quedan sueltas, como lo puede ser el rostro del emperador, porque sí, en esta película hay como mínimo 3 bandos, el de Lady Boshi, el del emperador y el de los animales, pudiendo sumarse como bandos también el del monje que conoce el príncipe al inicio de la película y el del mismo príncipe que trata de mediador entre todos los bandos para conseguir que estos lleguen a un acuerdo. Todos tienen sus motivos para pelear, aunque claramente el de los humanos termina siendo el más egoísta, ya que por ejemplo Lady Eboshi quiere erradicar el bosque para así hacerse de oro. El monje quiere la cabeza del guardián del bosque, vaya a saber para qué o quién. El emperador quiere el hierro de Lady Eboshi y el príncipe solo quiere detonarse a la princesa. Que al principio de la historia yo me preguntaba, ¿dónde está la princesa que le dio el título a la película? Hasta que apareció. Me gustó el hecho de que los humanos sí fueran una verdadera amenaza para los animales, ya que aún con bajas pudieron hacerle daño a los lobos y ni hablar del miedo que dan esos cazadores vestidos de jabalíes cuando se desplazan por la selva en busca del jabalí albino que llevaba desaparecido 100 años. No me gustó que al principio de la cinta la motivación del príncipe fuera a buscar la cura para su maldición y luego, después de conocer a la princesa, se olvidara totalmente de sí mismo y solo buscara detonársela. Entiendo, es un joven y ella una joven, pero no están en un contexto para pensar en esas cosas. Hasta los mapaches lo entendieron mejor. Y a él, al final del día, no le termina importando nada más que la princesa. Hasta el punto de decirle a la madre lobo que su único trabajo ahí es llevarse a la chica lo más lejos para poder así estar con ella. Lo bueno fue que al final no terminaron juntos, ya que iba a ser muy forzado el romance, aunque sí hubo fanservice de ambas partes en distintos puntos que me hacía pensar que iba a ocurrir lo más evidente. La animación, en este punto y más adelante, pasaría a decepcionarme un poco, ya que se comenzaría a usar, o tal vez yo comenzaría a notar, el uso del infame CGI, o mejor diría, el mal uso de esta tecnología, lo cual en mi opinión creo que se usa para optimizar recursos, ya sea tiempo, dinero o personal. En lo que a mí respecta, no me gusta el uso que le dan los japoneses a esta técnica, por lo cual esto hace que baje mi consideración en el apartado visual, ya que contrasta de manera negativa con el resto del trabajo hecho. ¿La volvería a ver? La verdad es que no sé. Como dije, quizás deba dejarla madurar en mi cabeza para poder apreciarla mejor y ver lo que los demás ven. Pero por el momento solo la puedo recomendar si es que te gusta el espectáculo visual y si tenés una pantalla grande en tu casa para verla. Siguiendo con el tema, la siguiente película es a la que más expectativas le tenía, por lo renombrada y porque se volvió parte de la cultura pop, pero que más me decepcionó de todas las que vi. Quizá por lo mismo que me ocurrió con Mononoke. O sea,
que tiene que madurar en uno. Pero mientras tanto, el viaje de Chihiro directamente solo me pareció buena por su apartado estético e icónico de ciertos personajes como escenarios. La trama no me conmovió en ningún momento y hasta me sentí un poco confundido cuando en 3/4 de la película Chihiro se sienta a llorar. Hasta que después razoné y pensé, yo he llorado por menos y hasta siendo más grande que una niña de 8 años. Así que entiendo que fue porque recién había caído en todo lo que le estaba pasando. Más allá de eso, la película no me dijo nada más. Pensé que el fantasma negro ese con la careta iba a tener un grado más de protagonismo que simplemente ser la sombra de Chihiro, pero no. Se limita a ser una especie de alivio cómico que al final no suma ni resta nada. Solo está ahí, vaya a saber por qué. Cuando salí de verla, noté como había gente mencionando que había llorado o que no paraba de llorar viendo esta película y sinceramente no los entiendo. Quizá porque conocí esta obra ya muy grande o no sé, pero no logré conectar con ella. ¿La recomiendo? La verdad es que no sabría decirlo, pero al ser tan conocida en la cultura pop y ser tan icónica y representativa del estudio Ghibli, creo que es una obligación verla si uno pretende al menos conocer la animación japonesa. Sacándome el mal trago que tuve con el viaje de Chihiro, pensé que la cosa iba a levantar un poco con La colina de las amapolas. Y no, no lo hizo. Investigando un poco, descubrí que se trataba de una obra mucho más moderna y que sí, tiene a día de hoy 15 años, pero que respecto a las anteriores pistas, salvo por 100 metros, es relativamente actual y viéndola no se aleja tanto de obras como la ya mencionada película acerca de atletismo o del anime del 2015 que solía ver hace ya más de 10 años y que es la idea que tengo respecto al anime moderno. La historia pensé que iba a ser la típica de un romance adolescente, que se iba a limitar a caer en lugares comunes o clichés, y en cierto sentido lo hace, dándole solo importancia al desarrollo de los protagonistas y dejando el resto como magos de un solo truco. La historia es cobarde, porque, a diferencia de la princesa Mononoke, esta tiene la intención de salirse de su género, pero pega el volantazo al final para volver a la senda ya establecida de este tipo de historias. Podría tranquilamente haber quedado con un final agridulce, ya sea con los protagonistas no emparejándose debido al impedimento biológico que eso representaría, o mejor aún, podrían haber terminado emparejándose a pesar de eso y hacer de esta obra algo distinto, ofreciendo algo que no se ve en los tantos animes de romance escolar que salen todos los años, pero no. Al final todo el drama que se crea respecto al parentesco entre los protagonistas termina siendo un bait para la audiencia y que hace que no merezca la pena verla una segunda vez debido a que ya se pierde el factor sorpresa, por lo cual esta entra en la misma bolsa que obras como El Sexto Sentido o El Club de la Pelea. No recomiendo verla, aunque tampoco la considero una pérdida de tiempo como la obra que pasaré a hablar a continuación. Y la siguiente película de la que voy a hablar es La Tortuga Roja, que se trata de la historia de un náufrago que trata de volver a la civilización y hasta ahí. Lo que destaca de esta película es que es muda y su animación, pero nada más. Lo único que me sorprendió fue que literal el náufrago se detonase una tortuga moribunda y que tuviera descendencia con ella. La historia me pareció tan aburrida que por suerte no dura más de hora y media, porque les juro que me estaba durmiendo cerca del final. No entiendo por qué tiene una calificación tan alta en Film Affinity y no, en ningún caso recomiendo verla. Por último, y es de admitir,
un poco decepcionado al darme cuenta que el estudio Ghibli, con el pasar del tiempo, se fue volviendo pretencioso, al nivel de ofrecernos bodrios como La Tortuga Roja. Fue a ver la última película llamada Kiki Entregas a Domicilio con cero expectativas. Primero, porque al tratarse de ser la más vieja de todas, pensé que iba a ser la que peor animación tendría y segundo, por la mala experiencia viendo las últimas dos. Para mi sorpresa, fue todo lo contrario. Junto con La Guerra de los Mapaches, esta es de las mejores películas que vi, ya que volví a quedar maravillado con la animación durante toda la función. Tanto que, sin dudarlo, en cuando pueda, la volveré a ver. La historia va de cómo una niña de 13 años se independiza y se va a vivir aventuras por el mundo a los Dragon Ball, pensé yo. Pero al poco tiempo, Kiki, la protagonista, se establece en una ciudad y se hace repartidora de Rappi. Bueno, ya hablando en serio, pone su emprendimiento de entregas a domicilio que le da el título a la película. Es una buena obra para niños como para adultos, ya que a los niños puede servirle de guía para el futuro y a los adultos les puede rememorar a cuando eran niños. Me encanta que la película haya tenido una especie de opening cuando Kiki se va de su pueblo natal y también un ending y un final más allá de los créditos. Son cosas que el resto de cintas no tuvo. Trata temas como la constante comparación que teníamos con gente de nuestra misma edad, más que nada en lo superficial, como también aspectos sobre los cambios que uno tiene en la adolescencia, etapa que Kiki comienza a transitar durante la película, en donde por ejemplo de un momento a otro su gato deja de hablar con ella y comienza a perder sus poderes. No recuerdo ahora mismo si su gato había interactuado con algún adulto, así que quizás interpreto esto como que Kiki ya creció y ya no puede imaginarse más a su gato hablando, y que ella era la única que lo veía de esa manera. Por eso, ahora que ya se hizo más adulta, entre comillas, ya no puede volver a escuchar a su gato hablar como en un inicio. Aspecto que me gustó mucho, ya que refleja cómo hay cosas en la vida que una vez que cambian ya no se pueden volver a como eran en un inicio. Hay temas que no se exploran mucho, como por ejemplo el aspecto de bruja de la protagonista, que solo se limita a su habilidad de volar, pero que nunca va más allá de eso, a pesar de que se muestra a su madre dominando la magia con hechizos y demás que Kiki nunca aprende ni se molesta en aprender, ya que está ocupada con su emprendimiento de entregas. No me termina de cerrar Tombo, el niño que durante toda la obra intenta hacerse amigo de Kiki, pero que ésta rechaza hasta casi al final, y que tiene que terminar salvando. Más allá de eso, la protagonista logra transmitir una ternura e inocencia que hace que uno pase por delante los aspectos negativos o las flaquezas que ésta presenta. Me enteré que esta obra está basada en una novela japonesa y que es ligeramente distinta a la cinta, así que en un futuro quizás le dé una leída. Claramente recomiendo verla y más si es en el cine. Este es el ranking o el orden que le di a la maratón en general, desde la mejor hasta la peor película. No sé si seguiría haciendo videos, ya que no me considero con las competencias necesarias como para dedicarme a hacer críticas o comentarios de cine. Aunque quizás sí continúe y termine tomando este canal como manera de desahogo respecto a las cosas que voy consumiendo, ya sea videojuegos, música, películas o hasta series. Si has llegado a este punto, no me queda más que agradecerte el haberlo hecho. Será hasta otra oportunidad.